Bueno, buenos días a todos. El Señor me dio el privilegio de poder compartir con ustedes una de las últimas disciplinas espirituales relacionadas con la escritura. Entonces, esta disciplina que voy a enseñar hoy es vivir la palabra. Pero entonces oremos antes y pongámosle la enseñanza a nuestro Señor. Amado Señor, te damos gracias, Dios, por este día. Te doy gracias por el privilegio que me das, Señor, de ministrar tu palabra. Te pido que me asistas por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Guarda a mis hermanos de mis ideas, guarda a mis hermanos de mi poca claridad, Señor, y que esta enseñanza sea dirigida por ti, Señor, que te dé la gloria, porque solo tú eres digno. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, donde sabemos y tenemos claro, Dios, que estaremos seguros. Guárdanos, Señor, y quedamos en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, durante los últimos domingos hemos visto la importancia de disciplinarnos en escuchar la palabra, ¿sí? En escuchar la palabra, en leerla, en estudiarla y estudiarla de manera consciente, meditarla de día y de noche y como nos enseñaba nuestro hermano Clavijo, de orarla y cantarla. Creo que esas disciplinas son muy importantes en el crecimiento de nuestro músculo espiritual, como hacía referencia alguna vez Nico. Pero más allá de eso, del estudio y el conocimiento de la doctrina bíblica, no queda sin un fruto si nosotros no la practicamos en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria. Quiero compartirles en esta mañana la organización de mi bosquejo. Son 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver los peligros del conocimiento sin aplicación. En segundo lugar, vemos los beneficios de la aplicación de las escrituras. Y como tercer punto, hablaremos de algunas aplicaciones prácticas para fortalecer esta disciplina. Entonces, ahora vamos a hablar del primer punto. Vamos al libro de Santiago 1, del versículo 22 al 24. ¿Alguien que me ayude? ¿Quién me ayuda a leer ese texto? De a uno. Santiago 1, 22 al 24. Listo, dale, Joana. Se va. Listo, gracias, Joanita. Este será nuestro pasaje central el día de hoy, pero obviamente veremos algunos otros durante el transcurso de la enseñanza. Santiago resalta la facilidad con la que un creyente pudiera caer en la mala costumbre de ser muy buen oidor, pero también mal hacedor de la palabra y de lo que aprendió. Si vemos en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Él cierra con este verso diciendo, engañados a vosotros mismos. Y esta frase se utiliza para referirse al que se engaña a sí mismo con falsos razonamientos. Y esta es la consecuencia de oír y no practicar la palabra. Es una forma de autoengaño, ¿sí? Entonces la hipocresía religiosa no solo afecta el cuerpo de Cristo al engañar a otros hermanos, sino que nosotros mismos podemos estar siendo engañados por una falsa piedad. Esa falsa piedad que se basa solo en el conocimiento teórico, pero no en el práctico. Entonces, podemos entender la palabra, podemos leerla, pero si no hay praxis, no hay nada. Creo que ya conocen esa referencia de praxis. Nosotros con esa doctrina que tenemos, pero si no trabajamos en que esa doctrina que tenemos no afecte nuestra vida alrededor, o lo que nosotros hacemos, nuestras decisiones, nuestra forma de ver la vida, no tendría ningún sentido. Si vamos al versículo 23 y 24, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es un semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era.
Santiago continúa diciendo que el hombre que oye la palabra pero no la hace es igual al que se ve al espejo y apartándose se olvida de cómo era. Recordemos también que la palabra es nuestro espejo, ¿sí? Es el espejo a nuestra alma. Y al acercarnos a ella podemos ver nuestra vida espiritual sin filtros, ¿sí? Si no la aplicamos, pronto se nos olvidan aquellas cosas que creemos que debemos trabajar y así queda el estudio sin fruto. Si no aplicamos lo que hemos aprendido, queda sin fruto nuestro estudio. Algo que podemos concluir de concluir que es que el estudio de las escrituras es que no puede estar separado de la obediencia, ¿sí? Y en esto vamos a hacer una referencia en el libro de Hechos 2, del versículo 42 al 46. Si alguien me ayuda leyéndolo. Entonces, Hechos 2 del 42 al 46. Exacto, gracias hermano Artur. Bueno, era algo propio del pueblo judío, acostumbrado a acudir a la sinagoga para oír la escritura y lo que le enseñaban los apóstoles, ¿sí? Esa era una costumbre que tenía la iglesia primitiva en Jerusalén. Eh, Tenía que ver siempre con la asistencia masiva a estas reuniones y ellos entendían y escuchaban y como dice el texto, ellos practicaban la comunión con algunos hermanos. Entonces, no es suficiente con ser un mero oidor de la palabra. Tenemos que ser prácticos y tenemos que poner en práctica todo lo que hemos entendido y esto era lo que estaban haciendo en la iglesia primitiva de Jerusalén. Vamos a otro texto. Mateo capítulo 23, versículo del 2 al 3. ¿Quién me ayuda con ese texto? Uy. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga, guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Exacto. Tengamos en cuenta que este texto lo está diciendo Jesús, ¿no? Y aquí Jesús resalta que los fariseos y escribas eran personas doctas en la enseñanza del Antiguo Testamento, ¿sí? Y conocían a cabalidad las doctrinas, las tenían muy claras, pero oscurecían sus enseñanzas y no ponían en práctica nada de lo que se jactaban a saber, ¿sí? Se jactaban muchísimo de tener mucho conocimiento, pero ninguno practicaba. Y si mi hermano lea el versículo 4, por favor, que sigue ahí. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso. Entonces Jesús explicaba también que los fariseos atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponían sobre los hombros de otras personas, ¿sí? Pero ellos no estaban dispuestos ni siquiera a mover un dedo para hacerlo. Entonces, este es otro de los peligros del conocimiento sin práctica. Por lo general, el mucho conocimiento sin aplicación lleva una vida de juicio y crítica frente a las falencias ajenas. ¿Sí? Empezamos a ver los errores de otros y no en nosotros mismos. Es como si creyéramos que el tener el conocimiento nos diera autoridad para exigir comportamientos piadosos, pero no estamos dispuestos a tenerlos nosotros. ¿Sí? Lo exigimos, pero no lo hacemos nosotros. Una persona que sabe lo que debe hacer y no lo hace, peca. Entonces, acompáñeme a este texto también. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 10 al 23. Ese sí es largo. Alguien que me ayude con ese texto.
a leerlo. ¿Listo, mi hermano? Sí, por favor. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel: Saúl se ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo: ¿Qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: Los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl: Espera, déjame aclararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: Habla. Y Samuel dijo: ¿No es verdad que, aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió sobre Israel? Y que el Señor te envió en una misión y te dijo: Ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? ¿Entiende? El obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Listo, gracias, mi hermano. Entonces, para dar un poco de contexto en este texto, Saúl debía tomar la tierra de Amalec. Dios le había dado instrucciones sobre no dejar nada con vida, ni personas, nada, ni animales, nada. Él tenía claro el mandato que el Señor le había dejado. Saúl no cumple este mandato, sino que respeta la vida del ganado y respeta la vida aún el del rey Agag de Amalec. Cuando llega Samuel a confrontarlo, Saúl le dice que ha obedecido. O sea, Saúl le responde a Samuel, ¿no? Y le dice que él sí ha obedecido. En el versículo 14 vemos que Samuel lo confronta y le dice: pero entonces, ¿cuál es ese balido de ovejas y bramido de vacas? Esas vacas ahí chillando. Y si vamos al versículo 22, en el versículo 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que no se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces podemos ver que Samuel se refería al asunto de los sacrificios, ¿sí? Y decía que es mejor la obediencia que el sacrificio. Saúl sabía cuál era la voluntad de Dios porque Dios le había dado el mandamiento y él había recibido las reglas de lo que Dios le había dado. Pero su desobediencia impedía escuchar esas palabras, ¿sí? Entonces, aquí podemos hacer una aplicación. Podemos tener mucho conocimiento, pero esto no sirve de nada si no hay una aplicación en obediencia. Al contrario, ese conocimiento será nuestro testigo en el día del juicio, porque ya estaremos sin excusa. Si vamos, por ejemplo, a los libros de los proverbios,
que es un libro que resalta mucho la sabiduría, nos damos cuenta que está lleno de consejos prácticos, ¿sí? Todo tipo de situaciones de la vida diaria. Entonces, la sabiduría no es solo un conocimiento, sino es un andar práctico. Eso no es solo saber la palabra, sino practicarla. El conocimiento sin aplicación se llama fariseísmo. Bueno, en resumen de este primer punto, podemos decir que cuando conocemos la escritura pero no la obedecemos, pasa lo siguiente. Primero nos engañamos a nosotros mismos, como dice el texto. Cultivamos una actitud farisea, ¿sí? Tendemos a juzgar y a criticar las falencias ajenas y las falencias de otros. Vemos los errores de otros. Exigimos a otro sin trabajar en nosotros mismos, ¿sí? Y mostramos una actitud rebelde frente al Señor. Entrando al segundo punto de mi enseñanza, vamos a hablar acerca de los beneficios de vivir la palabra, ¿sí? En primer lugar, bueno, el primer lugar del segundo lugar, lo nombré así. Obedecer la palabra trae gozo. Para esto vamos a ir al libro de Salmos 119, si me ayudan. Salmos 119, del versículo 1 al 2. ¿Quién me ayuda con ese texto? Así es, amén. Tener una relación con Dios basada en la obediencia trae gozo a nuestra vida, ¿sí? Aún en medio de las dificultades podemos tener la tranquilidad que no sufrimos el juicio y no sufrimos el castigo que merecemos por nuestra maldad y desobediencia, ¿sí? Sino que entendemos que el propósito eterno es ser más como el Señor en este versículo. El segundo lugar, gracias, Alex. Lo que busca nuestra obediencia es la gloria de Dios. Y con esto vamos a ir a 2 de Corintios 9:13. Si alguien me ayuda con ese texto. Mi hermano Eli, ¿me ayuda con ese texto? Sí, señor. Sí, gracias, mi hermano. Nuestro mejor ejemplo de esta verdad es Cristo mismo, ¿no? Porque él fue quien se hizo hombre y cumplió todos los mandatos cumplió toda justicia, ¿sí? Y cumplió la ley. Cristo no fue solamente conocedor de los mandamientos, sino que los aplicó todos, ¿sí? En el transcurso de su vida cumplió todos los mandatos y trajo gloria al Padre con eso, ¿sí? Ahora nosotros podemos esforzarnos y lograr obedecer los mandamientos del Señor por la obra perfecta de Dios y por la asistencia del Espíritu Santo. No podríamos obedecerlos si no tenemos la asistencia del Espíritu en nosotros. En tercer lugar, lo titulé, vivir la palabra purifica nuestra alma. El tercer lugar del segundo lugar, ¿no? Vivir la palabra purifica nuestra alma. Con esto vamos a 1 de Pedro 1, versículo 22. ¿Quién me ayuda con ese texto? Bueno, aplicar la palabra en nuestra vida nos limpia de pecado. Cambiamos los hábitos pecaminosos por costumbres piadosas y somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, lo cual da como fruto obras piadosas. No hay otra forma de hacerlo, ¿sí? Al crecer en obediencia a la palabra mortificamos nuestra carne, ¿sí? Y vivificamos nuestro espíritu.
Una vez más quiero utilizar el término que utilizó mucho Nicolás acerca del músculo espiritual. Debemos fortalecer ese músculo espiritual en lectura, pero también en práctica, ¿sí? Debemos aplicar lo que hemos entendido. Finalmente, la obediencia trae bendición. Si vamos a Deuteronomio 4:40, si alguien me ayuda con ese texto. Listo, gracias, Nico. Deuteronomio 4:40. Así es, amén. La verdad hay muchos pasajes en la Biblia similares a este, ¿sí? Donde el resultado de la obediencia es bendición. Hay bendiciones para los que viven la palabra y no solo para nosotros mismos, los que obedecemos, sino para las personas que están alrededor. Es bendecido nuestra iglesia, nuestra familia, la sociedad. Todo lo que nos rodea es bendecido a través de la aplicación de la palabra. Ahora vamos a hablar acerca de las aplicaciones prácticas de esta disciplina. ¿Listo? Pero eso nos lleva a una pregunta. ¿Cómo podemos o cómo puedo crecer en la disciplina de vivir la palabra? En primer lugar, es identificar qué es lo que quiere Dios que yo haga cuando leo la Biblia, ¿sí? Para que entendamos mejor este punto, voy a tomar un texto de Proverbios que es para usarlo como de práctica. Entonces, si vamos a Proverbios 10, versículo 19. Alguien que me ayude también con ese texto. Tranquilos. Excelente, gracias. El próximo es tuyo. Bueno, gracias, mi hermano. Podemos hacer algunas de las siguientes preguntas prácticas para el pasaje. ¿Cuál cree usted que es el aspecto negativo de este pasaje? Teniendo en cuenta, lo voy a volver a leer. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Qué aspecto negativo ven del pasaje ustedes? Dime. Exacto. Cuando hablo mucho puedo pecar, ¿no? Que es la primera parte. Hay ocasiones en las que tenemos conversaciones, no sé si a ustedes les ha pasado, donde ya el tema se acaba, ¿sí? Y ya no sabemos y es muy riesgoso cuando ya no hay tema de qué hablar, porque pues tendemos a chismear, a murmurar, a hablar de nada que nos edifique, ¿sí? Entonces con lo mucho que hablamos es mejor hacer silencio. Tal vez también podemos hablar de nosotros mismos, del orgullo, de lo que hacemos, y eso nos lleva a pecar, ¿sí? Pero viendo este texto, ¿cuál es el aspecto positivo? Hay un aspecto positivo también ahí. ¿Cuál ven ustedes que es? En la parte 2, ¿no? Más el que refrena sus labios es prudente. O sea que el que refrena sus labios, el que guarda su lengua y guarda sus palabras es prudente. Es mejor callar, escuchar más y hablar menos. Evaluar si lo que vamos a decir y lo que estamos expresando en este momento va a ser de edificación o simplemente trae destrucción. Tenemos que pensar antes que hablar. Entonces, ¿qué cambios prácticos puedo hacer en mi vida a la luz de este pasaje? ¿Sí? Vamos a ver esos cambios prácticos. Primero, cuidar mis palabras, ser prudente con mis palabras. Evaluar mis hábitos en cuanto al uso de mis palabras. Eso se va en pensar muy bien. Aprender a ejercitarme en el refrenar mis palabras. Es difícil y a mí me pasa mucho eso. Yo soy muy charlatán y yo hablo mucho. Entonces, eso creo que va para mí también. Tengo que empezar a refrenar mis palabras porque cuando voy más allá ya empiezo a soltarme. Entonces vamos a otro pasaje. 1 Corintios 10:31. Esta se ve así, Zuleima.
¿Ya no? Sí, buenas. Sí, en serio. Todos te estamos esperando a ti. Así es. Bueno, aquí en este texto podemos preguntarnos varias cosas. ¿Por qué razones hago las cosas que hago? ¿Sí? ¿Cuáles son las motivaciones de las cosas que hago, aún en las buenas, ¿no? ¿Qué motivaciones hay en esas cosas buenas que hago? ¿Qué motivaciones pecaminosas puedo encontrar detrás de mis acciones? ¿Sí? O sea, tenemos que ser muy eh, puntuales en eso. ¿Sí? ¿Qué hay detrás de mis acciones, aún en las buenas? Yo analizando eso, bueno, ahí en eso se puede encontrar mucho orgullo, mucha vanagloria, egoísmo, avaricia, ¿sí? Y uno quiera manifestar otra cosa, a analizarse uno y mirar que realmente nuestras acciones están permeadas por el pecado. Y aquí podríamos preguntarnos, bueno, creo que este pasaje nos llama a hacer una evaluación honesta del porqué de nuestras acciones, ¿sí? Pero yendo más allá, también podemos evaluar nuestras actitudes respecto de los eventos, lo que les decía. Hay que analizar cada cosa y cada evento que nosotros hacemos y qué acciones, qué es lo que estamos viendo detrás de esas acciones. Aquí podríamos preguntarnos acerca de ese pasaje, ¿son mis reacciones piadosas? ¿Lo estamos analizando? ¿Dan gloria a Dios? ¿Lo que estamos haciendo da gloria a Dios? ¿Qué hay detrás de mis enojos? Respuestas airadas, comentarios o palabras sueltas. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Orgullo? ¿Cuál es el aspecto positivo de este pasaje que acabo de leer, Zuleima? ¿Qué creen ustedes? Sí, eso. Debo hacer todo para la gloria de Dios. Incluso cosas tan simples como comer y beber son nombradas en este pasaje. Tenemos que hacer todo para la gloria del Señor. Todo lo que hacemos en el trabajo, en el estudio, con nuestros hermanos, con nuestra familia. Eso es lo que habla de nosotros. Pero bueno, ¿cómo luce eso en la práctica? ¿Cómo puedo comer para la gloria de Dios? ¿Se han pensado? ¿Han pensado en eso? Aquí, bueno, anoté varios puntos acá. Entonces, ustedes me dicen. Evitando los excesos, ¿sí? La glotonería. Aún en eso hay pecado. Dando gracias a Dios por los alimentos. Teniendo una buena actitud en el momento para compartir con las personas en la mesa. Aún en eso damos gloria a Dios. Teniendo una actitud correcta aún al preparar los alimentos sin quejas ni murmuraciones, ¿sí? Ahora, en otros aspectos de mi vida puedo evaluarme en otras cosas, ¿sí? Hoy estamos aquí reunidos como cuerpo, ¿sí? Con la finalidad de adorar al Señor. Y cada uno de los aspectos que tenemos acá, la alabanza, la oración, todo debe buscar la gloria del Señor, ¿sí? Cantamos para la gloria de Dios, nos exponemos a la palabra para la gloria de Dios y oramos unos a otros para la gloria de Dios. Todo debe apuntar hacia la gloria del Señor. Si no es así, si usted tiene otras motivaciones para venir a la iglesia, debemos evaluar cuáles son las motivaciones de nuestro corazón, porque está pecando. Para ir terminando, ¿qué cambios debo hacer para vivir la palabra en este aspecto de mi vida? En primer lugar, debo buscar más conscientemente de las razones detrás de mis acciones. Normalmente nos fijamos en las acciones como tal. Normalmente simplemente vamos por la vida haciendo buenas obras o haciendo malas obras, pero no vemos lo que hay detrás de eso. Y eso es a donde tenemos que apuntar. Vemos que logramos ciertas cosas buenas y nos sentimos satisfechos con esas superficialidades.
Sí, simplemente nos sentimos bien porque nos dicen cosas o nos dicen bien, bien hecho y ya. Pero no estamos analizando realmente qué hay detrás de esa acción que nosotros hacemos y de esa buena obra que nosotros efectuamos con los hermanos o con alguna otra persona. Vemos que lograr hacer ciertas cosas buenas y nos sentimos satisfechos, pero debemos madurar en el análisis espiritual de nuestra alma. ¿Sí? Analicemos qué hay en nuestro corazón y reflexionemos acerca de lo que hay y de lo que expresamos a otros. Cuando hacemos esa reflexión, soy más consciente de las cosas que hago y definitivamente ya voy bajo otra motivación. ¿Sí? Si voy a hacer algo, aún cosas buenas, tengo que mirar esa motivación. Si conscientemente pensamos en dar la gloria a Dios con todo lo que hacemos, es lógico que crezcamos en santidad. Es que es lógico. O sea, si definitivamente todo lo que vamos a hacer y tenemos en nuestra mente la gloria de Dios, las obras son obras piadosas que le agradan al Señor. De esto se trata la disciplina, de vivir la palabra, de llevar a la práctica todo el conocimiento adquirido al estudiarla y lo que hablábamos de las disciplinas. No solo estudiarla, meditarla, orarla, y como resultado debe ser la santidad, ¿sí? Si buscamos dar la gloria a Dios. Definitivamente tiene que ver con nuestro día a día, ¿sí? Definitivamente en todo lo que hacemos debe estar la palabra del Señor y debe estar el pensar y el reflexionar. Y estas disciplinas, de lo que hemos visto con nuestros hermanos, de estas disciplinas espirituales nos ha ayudado mucho. Y gracias al Señor que por esas disciplinas y que han quedado grabadas en YouTube porque han sido de gran edificación para nosotros. Y debemos echar mano de esos medios de gracia que el Señor nos permite tener, aún utilizando hermanos como los siervos que tenemos acá que nos enseñan acerca de las disciplinas espirituales. Y esto debemos vivirlo 24/7. O sea, nosotros como creyentes debemos vivirlo. Debemos no solo tener un conocimiento teórico grande y crecer en doctrina, sino también en piedad y en práctica de la palabra. Entonces, voy a cerrar con una frase que me gustó y es del señor Richard Baxter. Asegúrate de que tu ejemplo no contradiga tu doctrina. No vayas a desmentir con tu vida lo que dices con tu lengua. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, vamos a orar. Damos gracias, Señor. Entonces, amado Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por ministrar, Señor, a mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque no nos has dejado a ciegas, Padre. Nos has dejado tu palabra para poder entenderla y poder vivirla, Señor, en nuestra vida. Permite que podamos obedecer tu palabra con verdad, Señor, y que podamos practicarla en todos los aspectos de nuestra vida. Te doy muchas gracias porque sabemos que no estamos solos. Sabemos que tu Espíritu Santo nos asiste y nos ayuda, Señor, a que podamos poner en práctica lo que entendemos y lo que podemos leer en tu palabra. Te damos la gloria a ti y la honra porque solo tú la mereces y porque has traído, Señor, conocimiento a nosotros, pero ayúdanos también en la práctica, Señor. Ayúdanos a quebrar ese corazón duro, Señor, y que podamos practicar y vivir la palabra. Te damos la gloria, te damos la honra solo a ti, porque tú te lo mereces. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.